Docente, muy buenas noches. Quien les saluda es el alumno Gustavo Lonconi Ortiz, estudiante de la carrera de Derecho. En esta ocasión hablaremos de la aplicación temporal de la ley penal y para ello empezaremos hablando de la vigencia de la ley. ¿Qué nos dice? Que la vigencia de la ley penal se refiere al periodo durante el cual dicha ley es válida y aplicable. La vigencia puede estar determinada por la fecha de entrada en vigor establecida en la propia ley o en una disposición transitoria adjunta. Podemos ver que durante este periodo los ciudadanos deben cumplir con las disposiciones y sanciones establecidas por la ley penal. Hablaremos también de lo que es la promulgación. ¿Qué nos dice la promulgación? Que es el acto formal mediante el cual una ley es anunciada y puesta en vigor o en vigencia por la autoridad competente. Por lo general, implica la aprobación legislativa de la ley y la firma del Estado u autoridad designada para dicha acción. La promulgación garantiza la oficialidad y publicidad de la ley, informando a los ciudadanos sobre su existencia y contenido. También tenemos lo que es la derogación. ¿Y qué es la derogación? Nos dice que se produce cuando una ley existente es revocada o simplemente anulada, dejando de tener efecto legal. Esto puede ocurrir mediante la promulgación de una nueva ley que explícitamente deroga a la anterior o mediante una decisión legislativa o judicial que declara la abolición de la ley vigente. La derogación puede ser total, afectando toda la ley, o también podría ser parcial, afectando solamente ciertas partes o disposiciones de la misma. También tenemos el tiempo de comisión, que el tiempo de comisión se refiere al periodo durante el cual una conducta delictiva es considerada punible según la ley vigente en ese momento, ¿no? La ley penal se aplica a los actos que fueron cometidos mientras la ley estuvo en vigor o en vigencia. Y bueno, los acusados son juzgados de acuerdo con la legislación existente en el momento, ¿no? En que se perpetró el delito. También hablamos de lo que es el principio general, tempus regit actum. Este principio establece que los actos realizados deben de ser juzgados de acuerdo con la ley vigente en el momento que se llevaron a cabo los hechos. Es decir, que los eventos ya pasados deben ser evaluados y sancionados conforme a las disposiciones legales existentes en ese momento, sin ser afectados retroactivamente por cambios, ya sea en la legislación penal posterior. En este principio, salvaguarda la seguridad jurídica. ¿Y qué es lo que hace? Pues garantiza que los ciudadanos sean tratados de acuerdo con las normas en vigor al momento de sus acciones. La determinación de la ley más benigna. Cuando una ley penal es modificada y se introduce una ley más favorable o más beneficiosa para el acusado, generalmente esta ley se aplica, generalmente en estos casos se aplica la ley más beneficiosa para el acusado, ¿no? ¿Qué es lo que implica? Pues esto implica que aunque los hechos delictivos hayan ocurrido antes de la entrada en vigor de la nueva ley o de la ley vigente, se aplica la versión más favorable para el acusado, ¿no? Que sea más beneficiosa para él. Este principio se basa en la protección de los derechos fundamentales. ¿Y qué es lo que busca? Pues busca evitar la aplicación retroactiva de la ley, de leyes más severas, la retroactividad y ultraactividad. La retroactividad se refiere a la aplicación de una ley penal a hechos que ocurrieron antes de su entrada en vigor. Por lo general, la retroactividad está prohibida en perjuicio del acusado.
a menos que exista pues, una disposición legal expresa, ¿no? Que permita su aplicación retroactiva. Por otro lado, la ultraactividad se refiere a la aplicación de una ley penal a hechos que ocurrieron después de su derogación. En algunos casos, las leyes penales pueden seguir aplicándose a delitos cometidos antes de su derogación. Si así lo establece la legislación correspondiente, ¿no? Leyes intermedias. ¿Qué nos dice? Las leyes intermedias, pues son aquellas normas que se promulgan entre el momento de la comisión de un delito y el inicio del proceso judicial. Estas leyes pueden tener un impacto en la forma en que se puede aplicar la ley penal, como la determinación de procedimientos, penas o elementos de prueba. En general, se considera que las leyes intermedias no pueden ser aplicadas retroactivamente de manera desfavorable para el acusado, garantizando así el principio pues, de legalidad y también la protección de los derechos fundamentales. Y por último tenemos la lex tertia. El término lex tertia se refiere a una situación en la que ni la ley anterior ni la ley nueva pueden aplicarse a un caso en específico, o bueno, en todo caso, al mismo caso, ¿no? Esto ocurre cuando la ley anterior ha sido ya derogada y la ley nueva no puede aplicarse retroactivamente debido pues a restricciones legales, ¿no? En tales casos, los principios generales de justicia y equidad pueden ser considerados para resolver la situación legal y determinar las consecuencias aplicables. Muchísimas gracias, docente. Buenas noches.